Bienvenidos a una nueva agenda económica especial de primarias. En esta ocasión conoceremos las propuestas del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, y para eso tomamos contacto vía Zoom con Sebastián García, que es su vocero económico y que está en estos momentos en París. Sebastián, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar de estos temas y compartir para que la ciudadanía se vaya interiorizando de las distintas propuestas y los debates en materia económica que están en la mesa en esta primaria presidencial. Muy importante también conocerte un poco más, Sebastián. Tú estás estudiando en París y tengo entendido que si estás ahora trabajando o has trabajado con el economista Thomas Piketty. Sí, yo estoy terminando mi doctorado en economía. Espero defender mi tesis por ahí por febrero o marzo. Y efectivamente fui ayudante de cátedra de Thomas Piketty durante 2 años, durante mi paso acá por el doctorado, en el curso Introducción a la Historia Económica. Perfecto, Sebastián. Aprovechemos el tiempo, entremos inmediatamente en materia. En pensiones ya se está implementando la reforma y es algo que van a tener que terminar independiente de quién llegue a la moneda. ¿Esa va a ser la propuesta del candidato Vinter, implementar la reforma, o va a haber también otras medidas? Interesante que partamos por este tema. Efectivamente, aquí hay este ha sido un tema, digamos, en la discusión pública en materia de economía, por diversos temas, porque los sistemas de pensiones, y en particular el sistema de pensiones chileno, es un sistema donde confluyen distintas áreas muy importantes de la economía. Por un lado está, por supuesto, el problema que hemos venido enfrentando de las bajas pensiones que entrega nuestro pilar contributivo. Esto tiene distintos motivos y orígenes, digamos. O sea, algo tiene que ver con la tasa de cotización que se acaba de aumentar, que se implementó para promover este cambio voluntario en el sistema durante la dictadura. También tiene que ver con las características de nuestro mercado laboral. Esta reforma al sistema de pensiones, que es una reforma bastante importante en el sentido que aumenta significativamente el pilar no contributivo y la participación que tiene el Estado mediante los ingresos tributarios, digamos, en solventar y evitar la pobreza, digamos, de nuestra vejez en Chile. Efectivamente es una tarea, no diría titánica, pero una tarea bastante grande, y ciertamente que las políticas económicas y las leyes que se pasan en los gobiernos tienen que tener estas visiones de mediano a largo plazo. No se puede andar cambiando un sistema de pensiones, digamos, de un día para otro o cada 3 años, digamos. Estas cosas tienen que tener continuidad en el tiempo. Por lo que menciona, por lo que menciona Sebastián, entonces se van a dedicar fundamentalmente en pensiones a implementar la reforma que se aprobó. Por cierto, sí. Pero hay un elemento acá que tiene que ver con nuestra propuesta central. Porque lo que yo decía anteriormente de que el tema tiene que ver no solamente con las pensiones que reciben las personas al momento de llegar a la vejez, sino que también tiene que ver con cómo se invierten los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Y en ese sentido, nuestra propuesta principal, y donde estamos poniendo la prioridad, diciendo, miren, esto es crítico porque si no hacemos nada, tiene que ver precisamente con el crecimiento en Chile, con la idea de que es urgente tener una estrategia nacional de desarrollo. Es decir, en Chile pasa que hay muchas oportunidades de inversión que no se están aprovechando por distintos motivos, dificultades de coordinación, externalidades, etcétera, y precisamente la idea de que el Estado pueda convocar a la sociedad chilena, a todos quienes participan de la actividad económica, a que podamos fijar un rumbo mediante el diálogo, para que así coordinados avancemos juntos. Vamos a hablar, vamos a hablar en un momento más, vamos a hablar precisamente de las medidas de crecimiento, Sebastián. Pero entonces, por lo que tú esbozas, van a dedicarse a implementar principalmente la reforma. Te quiero preguntar si es que están pensando las AFP como tal, si van a hacer algo por cambiar o van a mantenerla también de acuerdo a los parámetros de la reforma. Mira, los parámetros de la reforma, por supuesto que siempre toda política económica tiene que tener un espacio de discusión, de reflexión, pero hoy día está toda esta industria que, por más que uno le guste o no le guste que existan las AFP, tengo la impresión de que la mayoría de la ciudadanía no está muy satisfecha, digamos, con el rol que han jugado hasta el día de hoy en el sistema de pensiones.
A pesar de eso, uno no puede andar cambiando las cosas de un día para otro, porque aquí hay planificaciones, digamos, de mediano plazo, etcétera. Entonces, y además venimos de un momento en el cual, después de los retiros, digamos, toda esta industria está buscando volver a tomar aire, digamos, y orientar los planes de inversión y los planes de negocio que tienen. Sebastián, Entonces, es muy difícil decir ahora, mira, que tenemos una cuestión bajo la manga completamente nueva, ser irresponsable. Pero siempre, nosotros en esto hemos sido muy claros y hemos dado las discusiones con toda honestidad. A nosotros nos gustaría, que nos hubiera gustado, sobre todo, que este pilar solidario, digamos, este pilar donde efectivamente hay una especie de solidaridad intra e intergeneracional, hubiera sido un poco más importante. Hoy día creo que estamos yéndonos demasiado al extremo, manteniéndonos demasiado en el extremo de que los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras chilenas lo manejan unas cuantas administradoras de fondos de pensiones. Es un problema. Mencionaste los retiros de fondos. El candidato Winter, en su época de diputado, apoyó prácticamente todos los retiros, especialmente los que fueron efectivamente aprobados a ley, los 3 e incluso un cuarto que se hizo también en época de campaña, cuando fue electo el presidente Gabriel Boric. Si hay una nueva propuesta de retiro de fondos, ¿el candidato Winter la va a apoyar o la va a rechazar? No, en ese sentido nuestro sector ya ha sido muy claro en que, digamos, esto había que frenarlo y cerrarlo y darlo por cerrado. Aquí no hay, hay más o menos un consenso relativamente transversal de que el primer y el segundo retiro, digamos, hablar del tercero y cuarto me parece un poco más complejo, creo que hay otras dinámicas bien difíciles de entender, especialmente yo no estaba en Chile, entonces no, pero participé un poco de este debate igual. El primer y segundo retiro son una política económica, una mala política económica, que simplemente tuvo que ser adoptada porque la ayuda económica del gobierno de ese entonces llegó muy tarde y llegó mal y llegó desordenada. No sé si tú recordarás que el primer IFE era de un monto insignificante, el gobierno inicialmente intentó implementar algo a través del seguro de cesantía, luego empezaron a repartir cajas de alimentos, entonces efectivamente ahí no quedó mucha alternativa más que casarse con los retiros, a pesar de que eran una mala política económica, porque un IFE, digamos, un poquitito más sustantivo, hubiera tenido más o menos los mismos efectos de la población que estaba atemorizada, que no sabía qué iba a pasar, que no sabían cómo iban a llegar a final de meses, que no se podía salir a trabajar, etc. Pero, bueno, ya creo que este es un debate que deberíamos dar en profundidad, más largo, porque aquí hay mucho de banalizar un poco la discusión de política económica y creo que se tiende mucho a caricaturizar y casi que acusarse los unos a los otros de quién tiene la culpa. Creo que hay que aprender de ese momento, de qué fue lo que decidió el gobierno en temas de política fiscal, qué fue lo que hizo el Congreso, digamos, y esta suerte de carrera presupuestaria que se generó después para adelante entre el IFE del gobierno por un lado y los retiros del Congreso del otro. Creo que de ahí deberíamos aprender todos los sectores políticos, porque ningún sector político había vivido un fenómeno como este, Sebastián, hasta que sucedió la pandemia. En creación de empleo, estamos hace bastante tiempo sobre el 8% de desocupación. ¿Cuál va a ser la primera medida que tomaría el candidato Winter si es que llega a la moneda para generar puestos de trabajo? Mira, de nuevo, esto también se enmarca o se conecta directamente con esta idea que ya vamos a volver a hablar de ella, espero en algunos minutos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero hay que ir un poquitito más allá, porque esto no se trata solamente de generar las condiciones para que la economía cree más puestos de trabajo, estos tienen que ser buenos puestos de trabajo, en la línea y tal vez ser más desafiantes con lo que se ha planteado el gobierno del presidente Boric, que si no me equivoco, la cifra que se impuso como desafío eran 700.000 empleos. Sí. 700.000. No estoy seguro si es que vamos a llegar, pero vamos a estar cerca, muy, muy cerca. Pero lo importante es que la mayoría de esos empleos han sido formales, han sido empleos formales y eso es muy importante. Entonces, ahora, podríamos poner como número que el candidato Winter espera que en su eventual administración se creen 700.000 empleos.
¿Cuántos de ellos en el sector privado y cuántos en el público? ¿Tienen alguna estimación? Yo diría que más de 700.000, porque Más Chile de debería 700.000. crecer. No, Ya. hay una 800.000, es que hay una constante en los últimos años respecto a la economía chilena, que es que la economía chilena tiende a crecer más de lo que se espera. Yo creo que esa tónica se va a mantener por los siguientes años. Ahora, no estoy hablando de niveles de crecimiento demasiado altos si es que no hacemos nada, porque vamos a estar en torno al 2-3% si es que no hay Ya. estrategia nacional de desarrollo. Hagamos algo, Sebastián. Vamos ahora inmediatamente a entrar a hablar de crecimiento, pero para cerrar el tema del empleo, porque es algo de estos días también. El candidato Winter concordó con la candidata Janet Jara de que al final de su administración espera llegar a un salario mínimo de 750.000 pesos. Usted, me imagino que concuerda con esa aspiración. Sí, es que yo creo que estos son todos desafíos que tenemos que imponernos como país, digamos. Es que no fijamos metas, si no fijamos rumbo, digamos, difícilmente que los salarios van a aumentar, especialmente para los trabajadores que están más expuestos a Sí, crisis internacionales o vulnerables a las partes más duras del mercado laboral chileno. Porque hoy día, a pesar de que hay muchas instituciones, muchas de ellas haciendo un buen trabajo, desde la perspectiva de quien busca empleo o quien quiere mejorar sus perspectivas de carrera laboral, digamos, es bien confuso. Y en general, no sé, lo que hace la gente es que acude a la municipalidad o con la familia o amigos o incluso redes sociales. Y Chile se merece tener una institucionalidad, en el fondo, donde estén las distintas dimensiones importantes del empleo, todas juntas para que sean de fácil acceso para las personas. Una agencia nacional de empleo que junte las instituciones como CENSE, Chile Valora, la OMIS o la Bolsa Nacional de Empleo, etcétera, precisamente para simplificar esta cuestión desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo segundo, y es cortito esto, que tiene que ver con la importancia de nivelar la cancha en las relaciones laborales en Chile. Hoy día, hace poco hubo un poco un debate por algunas de las declaraciones de la candidata Toá respecto de los límites que ella ve en la negociación ramal o negociación sectorial. Mira, en Chile el empresariado se organiza sectorialmente. Existe la Sociedad Nacional de Agricultura, existe la Cámara Chilena de la Construcción, existe la SOFOPA, etcétera. Entonces, es importante nivelar esta cancha y precisamente permitir que los trabajadores y las trabajadoras de Chile puedan sí, asociarse pero respecto a eso, sectorialmente y negociar. respecto a eso, Sebastián, pero los gremios ven intereses comunes, pero lo que allí decidan no tiene injerencia en las decisiones que tomen las empresas dentro de esos rubros. Aquí la negociación ramal es que No, un rubro tiene las mismas condiciones para absolutamente todos los trabajadores, independiente del tamaño de la empresa en cuestión. precisamente, es que el tema es que la organización gremial del empresariado chileno, digamos, intenta solucionar los problemas más agudos que tiene el sector desde la perspectiva del gremio empresarial. La Asociación de los Trabajadores de forma sectorial también va a intentar resolver los problemas más agudos de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector. Entonces, precisamente, tiene que ver con simplemente nivelar la cancha. No estoy diciendo acá que los empresarios estén haciendo trampa, por favor. Estoy simplemente diciendo que aquí es importante darle un espacio y discutir esto en profundidad. A nuestro sector siempre nos caricaturizan y nos dicen que nos encanta, que estamos obsesionados con hacer crecer el Estado y redistribuir mediante la tributación, etcétera. Y cuando decimos, bueno, ya, no hagamos eso, pero optemos por la redistribución en el seno de la actividad productiva, mediante la organización sindical, el fortalecimiento de la negociación colectiva, etcétera, nos dicen que no también. Hagamos algo, Sebastián. ¿Cómo? Hablemos de crecimiento a la vuelta de esta pausa acá en Agenda Económica Primarias, junto al vocero económico de Gonzalo Winter, Sebastián García. Ya volvemos. Volvemos a Agenda Económica para seguir conversando con Sebastián García, el vocero económico del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y que está con nosotros contactado vía Zoom desde París. Sebastián, la propuesta más importante que tengan ustedes, me imagino, para intentar volver a crecer al 4%. Exactamente. Esa es la centralidad, donde nosotros decimos, mire, aquí está lo prioritario,
Y esto no es solamente un diagnóstico que hacemos nosotros, esto es un diagnóstico relativamente común desde quienes estudian la economía chilena y también de quienes participan de la actividad económica chilena, es que Chile lleva estancado en crecimiento bastante tiempo, más de una década. Si miramos la productividad chilena, la productividad total de factores, etcétera, también llevamos más de 10 años con cifras preocupantes. Y esto significa que nuestro potencial económico ha venido en declive estos últimos tiempos. Y además a esto se le agrega otro diagnóstico, que es que tenemos muchas empresas pequeñas, muchas empresas grandes, que hay un vacío más o menos importante de empresas medianas, porque las empresas pequeñas no tienen las circunstancias, el apoyo, no tienen la estabilidad necesaria para efectivamente ir creciendo y hacer que las empresas medianas, que son en general las que entregan mejores condiciones laborales, donde hay más perspectiva de tener carrera, etcétera, no tienen el protagonismo que deberían o que tienen en otras economías desarrolladas. Y lo último, que esto es particularmente crítico hoy día, es que Chile enfrenta una amenaza de la inestabilidad global como nunca antes. El mundo es mucho más inestable que hace 10 años. ¿Para qué decir? El mundo es mucho más inestable que el año pasado. Entonces aquí se hace urgente que concordemos con mucho diálogo, que sea un acuerdo políticamente lo más amplio posible, precisamente establecer una estrategia nacional de desarrollo para aprovechar oportunidades de inversión que no se están aprovechando hoy día por distintos motivos. Y dentro de esa convocatoria, ustedes van a tener un par de planteamientos centrales desde donde conducir esta discusión. Sí, sí. Mira, aquí esto ya lo había comentado alguna vez antes, que estas son ideas que han ido tomando espacio en el debate político en Chile los últimos, yo diría, 15, 20 años. Son ideas que vienen desde el programa de la candidatura presidencial Bachelet 1 hasta la candidatura de Yanna Proboste. Uno mira el programa de Frey, también aparecen estas ideas. La idea de diversificar la matriz productiva y mejorar nuestra capacidad productiva. No se trata solamente de cuánto producimos, se trata de qué producimos y cómo producimos. Existe la posibilidad de aprovechar los sectores productivos donde Chile ya tiene ventajas comparativas, como por ejemplo en la minería, como en el sector forestal, en el sector de la agroindustria, o también sectores donde Chile tiene necesidades evidentes y que no es posible esquivar, como en temas de vivienda, digamos. Hay muchas preguntas que uno puede hacerse, digamos, de cómo el Estado puede ayudar al actor privado precisamente a resolver los cuellos de botella que impiden aumentar la productividad, que impiden que diversifiquemos la matriz productiva, etc. Y además hay todo un set de políticas horizontales, digamos, que tienen que ver con cómo el Estado puede ayudar a la banca a asignar mejor el crédito, cómo se evalúa el riesgo de la adopción tecnológica. Son cosas difíciles donde el Estado puede generar institucionalidad para ayudar Sebastián, a acelerar el crecimiento. Ya que mencionabas cuello de botella, ¿van a profundizar la reducción en los permisos innecesarios, permisos duplicados, la reducción de la permisología? ¿Van a profundizar en eso? Eso es uno de los 4 elementos importantísimos. En ese sentido, hay que continuar la labor que está haciendo este gobierno hoy día respecto de la ley de marco de permiso de inversión. A mí me atrae la idea de que el silencio administrativo sea una cuestión central en el tema, digamos. Pero también es importante no olvidar que la regulación tiene, además, el objetivo de cuidar nuestras inversiones. Hoy día Chile tiene una amenaza creciente, pero efectivamente es un tema en donde hay que avanzar con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, con mucho debate. Sí, también transversalmente, e incluso economistas de distintos colores políticos en un documento que se publicó recientemente llamado El Puente, han dicho que hay que bajar el impuesto a las empresas también para impulsar el crecimiento. ¿Cuál es la postura de ustedes? A mí me confunde un poco esa propuesta, porque Chile hoy día está creciendo al potencial que tiene. El problema central es que el potencial de crecimiento de Chile es muy bajo. Si uno baja los impuestos para pegarle un empujón como de reactivación a la economía, no es claro que eso vaya a suceder. Ahora, eso no quiere decir que no haya nada que hacer en el corto plazo, por favor. Creo que en ese sentido, a pesar de toda digamos,
la discusión que se ha generado respecto de la declaración del profesor Landerreche. Creo que él da en el clavo en una dimensión, que es la importancia de tener esto, una agenda de largo plazo, que es lo que nosotros que no podemos desatender, que es esta idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también se necesitan medidas de corto plazo. Pero esto es una medida que puede ser de corto plazo. ¿Eso no es una medida que usted aplicaría de corto plazo, bajar el impuesto de primera categoría? No es una locura, pero tiene que ser compensada. No podemos renunciar a ingresos fiscales acá, a ingresos tributarios. Chile no tiene espacio fiscal y estamos en un momento de inestabilidad global donde cualquier crisis internacional está en ciernes. Si es que hay una crisis hoy día, Chile tiene muy poco espacio fiscal y eso hace que la población que está vulnerable a las crisis internacionales hoy día quede completamente desprotegida. Y son las mismas personas, los mismos jóvenes que vieron afectada el final de su proceso educativo por el COVID. Entonces, le estaríamos golpeando, estaríamos permitiendo que 2 veces, en el cabo de unos 5, 7 años, 10 años, cuando vendrá la próxima crisis, que 2 crisis le peguen a la misma generación de forma consecutiva. Eso es muy peligroso. El ex vicepresidente del Banco Central decía en febrero que no hay mucho espacio para bajar los impuestos en Chile, porque no hay mucho espacio fiscal y hay que disminuir la deuda. Sí, y Sebastián, ya que está hablando del espacio fiscal, la deuda está actualmente, el último número de la DIPRES, en 39,5% del PIB. ¿Cuál es el límite, el techo que ustedes se imponen? A mí me parece razonable ese límite de 45%, pero hay que bajar la deuda. 39 todavía no nos da mucho espacio, digamos. Si es que hay una crisis importante. Entonces, aquí a mí me sorprende un poco que los mismos sectores que andan exagerando de forma irresponsable con que Chile está quebrado, cuando Chile no está quebrado, el Fondo Monetario ha sido súper claro que los desequilibrios macro están resueltos, que Chile está haciendo un buen trabajo en esta materia, son los mismos sectores que rechazaron la reforma tributaria, que era responsable fiscalmente porque traía ingresos permanentes para gastos permanentes. Entonces, a mí me produce confusión, digamos. Bajar los impuestos es peligroso porque nos deja completamente desprotegidos ante una crisis internacional. Sebastián. Y yo creo que la agenda de corto plazo que tiene que haber para reactivar el crecimiento, tiene que ser infraestructura. Chile necesita más infraestructura y además, y esto es fundamental, Chile necesita mantener la infraestructura que ya tiene. Hay que modernizar la infraestructura que ya tenemos, que no está de punta. En ese sentido, conectividad, carreteras, ferrocarriles, puertos. Los puertos en Chile. Chile debería ser líder mundial en infraestructura portuaria. Es fundamental porque estamos demasiado conectados con el mundo y si es que no tenemos la infraestructura productiva para ello, vamos a estar en problemas. Va a llegar un momento en que esto va a ser crítico de nuevo. Y estamos tan conectados. Y ahí yo creo que la centralidad es infraestructura. Tiene que haber y nosotros tenemos eso precisamente enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La agenda de corto plazo no puede ir completamente en disonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero atendiendo la urgencia que está tomando este tema, digamos, y yo lo entiendo, si Chile tiene un problema de crecimiento, estamos todos más o menos perplejos, aunque en realidad si uno mira las series largas no es tan sorprendente, efectivamente hay una urgencia por darle un empujón a la economía chilena, pero no puede ser que estemos solamente mirando el camino sin levantar la mirada y decir, mira, ya, hacia allá avanzamos, y avanzamos coordinadamente, todos los actores de la economía. Para esto se requieren acuerdos políticos amplios. No podemos andar cambiando la Estrategia Nacional de Desarrollo cada 5 años, no podemos cambiar el pacto fiscal cada 5 años. Se necesitan acuerdos. Sebastián García, vocero económico del candidato Gonzalo Dinter, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile y por estar conectado desde París. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. De esta forma terminamos la agenda económica primarias de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.